Ahora vamos a hablar un poco del hijo que falta, que es mi abuelo. Porque todo lo nuevo que se va a conocer sobre el tío de la tiza se debe a mi abuelo, que es el gran desconocido. Javier Osuna no fue capaz de localizar absolutamente nada de mi abuelo. Y ahora voy a explicar por qué. Cuando en 1912, en agosto de 1912, un lunes, el 19 de agosto, muere el tío de la tiza, que muere a las 8 de la mañana cuando se dirigía al trabajo. Él paraba en un bar a tomar café en la Plaza del Duque. Entonces, en la Plaza del Duque se estaba construyendo el Palacio de Sánchez Dá, que se terminó de construir un año más tarde y que luego se destruyó para construir allí el Corte Inglés, destrozando la bellísima Plaza del Duque, que era una plaza preciosa. Quien tenga oportunidad de ver fotografías de los años 20 o de los años 30 de esa plaza verá que era una maravilla, ¿no? Estaba llena de palacios. Bueno, pues tiene un derrame cerebral y muere en el acto en ese bar. Aunque intentan llevarlo a una casa de socorro, lo único que se puede es certificar su muerte. Antonio Rodríguez va a ser enterrado al día siguiente en el cementerio de San Fernando. Y es curioso, una persona tan conocida y tan famosa de Cádiz, pues su entierro fue un auténtico desierto. Allí estuvo solamente su hijo, mi abuelo, junto con unos testigos. Y ya está. En la prensa salen dos escuetas noticias que están recogidas literalmente en este texto, indicando la muerte accidental en la calle de Antonio Rodríguez, a tal hora, en tal fecha, en tal sitio, etc. La prensa gaditana ni se entera de lo sucedido. Al entierro no va nadie, mi abuelo está solo. Ningún familiar de mi abuelo le acompaña en ese momento. Sus hermanos están aquí en Cádiz y sus parientes, digamos, de otro nivel también están aquí en Cádiz y no se enteran de nada. Cuando mi abuelo regresa a su casa, entonces ellos vivían en el barrio de la Macarena de Sevilla. Cuando regresa a su casa, se encuentra con que la casa de Antonio Rodríguez, el tío de la tiza, la casa está desierta y además está vacía. Su pareja, esta mujer que fabricaba los tipos de carnaval en aquellas fechas y que llamaban la rubia, su pareja ha alquilado un carro y se ha llevado todas las pertenencias a Cádiz. Y mi abuelo se queda en la calle, sin nada. Tenía entonces 19 años. Mi abuelo no hablaba prácticamente de esto. De esa época, mi abuelo no le gustaba hablar. Lo comprendo. No se sabe el tiempo que está en la calle, viviendo prácticamente como un mendigo, hasta que se encuentra con una persona que es un amigo del tío de la tiza. No es ninguno de los amigos que figuran en este listado, porque es un amigo de la zona de Badajoz. Este señor que se encuentra a mi abuelo se llama Francisco Martín. Y su esposa se llama Catalina Luna. Son un matrimonio que proceden de Tierra de Barros, de Villafranca de los Barros, en Badajoz. ¿Por qué conocían al tío de la tiza? Francisco, que es mi bisabuelo también, ahora veréis qué cosa más curiosa. Francisco era fabricante de juguetes, fabricaba juguetes de madera y vendía los juguetes por las ferias y por las fiestas de distintas localidades, tanto de Andalucía como de Extremadura. Y entonces posiblemente conociera a Antonio Rodríguez de alguna de esas fiestas. Lo debió conocer bien, puesto que acogió a su hijo. Al no ser una persona conocida y teniendo también unos apellidos tan normales, intentar buscar cosas de sus orígenes y de por dónde ha ido y tal es dificilísimo. Yo sé algunos detalles. Esta pareja de Francisco y Catalina, que son dos bisabuelos míos también, como ya os he dicho, esta pareja tuvo unos 20 hijos, de los cuales solamente sobrevivieron 3. Y eso fue consecuencia de unas epidemias que hubo en la zona de Extremadura a principios de siglo. De hecho,
estando en la feria de Zafra, en un mismo día murieron 7 de sus hijos. Y nada más que sobreviven 3. Esos 3 son Pepa, Mercedes y Curro. Esos son los únicos 3 que sobreviven. Esta familia de Extremadura se traslada, a principios de siglo, se traslada a Sevilla y va a vivir en el barrio de la Calzada. Y allí es donde acogen a mi abuelo. ¿Por qué Javier Osuna ya no encuentra nada? Porque una vez muerto el tío de la tiza, ya mi abuelo no aparece en ningún padrón. Porque es una persona acogida que ha estado prácticamente desahuciado en la calle y esas personas no aparecen en los padrones. Entonces se corta la historia y Javier Osuna es imposible de encontrar nada. Y por eso él sabe mucho de lo que pasó con Rafael, de lo que pasó con Concha, porque se quedaron aquí. Pero no, y claro, y precisamente los que se quedan aquí son los que no tienen descendientes, son los que son líneas muertas de los descendientes del tío de la tiza. De hecho, aquí en este texto, cuando habla de mi abuelo, dice, no sé si habrá descendientes o si no habrá descendientes o si habrá alguien en Sevilla. Sí cita un detalle, y es que un amigo de Javier Osuna estuvo estudiando en un instituto de Sevilla que se llama Instituto Martínez Montañés, y este amigo de Javier le dice a Javier, pues yo tuve un profesor en el Instituto Martínez Montañés que decía ser bisnieto del tío de la tiza y que nos hablaba de él. Y entonces Javier Osuna fue a ese instituto, intentó buscar entre todos los archivos del instituto, a ver si, pero no dio. No dio con la tecla porque mi hermano lo que hizo allí en ese instituto fue unas pequeñas sustituciones y no fue profesor titular ni nada, sino que fue un pequeño paréntesis entre el tiempo largo de trabajo que sí tuvo en el Instituto Becker y luego en el Instituto Vicente Alexander. Y ahí hay un paréntesis en el que hizo algunas clases y tal, y entonces pues no lo localiza. Entonces, en vista de todas las vueltas que dio, Javier Osuna estuvo viviendo en Sevilla también una temporada, imposible. Y es que, claro, se pierde la pista cuando abandonan a mi abuelo en Sevilla, de la manera en que lo abandonaron. Bien, en esta familia que lo acoge, no solo lo acogen, sino que también le sirve para tener un oficio. Y al final, mi abuelo termina siendo un buen trabajador del metal, y yo he visto cosas hechas por él. He trabajado en la Exposición Universal. Él fabricaba algunos artículos que están en los pabellones de la exposición municipal, como son picaportes, pasamanos, siempre trabajos finos de metal. Y pasó temporadas aquí en Cádiz. Mi madre, por ejemplo, recuerda los veranos que venía aquí a Cádiz. No me suena a mí que viniera de vacaciones, porque dinero no había. ¿A qué vino a Cádiz? Pues posiblemente vino a hacer trabajos. Yo he estado investigando y he visto que los mismos arquitectos con los que trabajaba allí en Sevilla, cuando la exposición del 29, cuando las obras previas a la exposición del 29, son los mismos que, por ejemplo, hicieron aquí la ampliación de Apodaca, los que restauraron el mercado de Cádiz, o sea, que son los mismos. Entonces puede que él estuviera trabajando en esas obras de aquí en Cádiz. Pero eso no sé, no lo puedo documentar. Son cosas que se escuchan de voz. Pues claro, mi testimonio es distinto al de Javier. Esto es un testimonio contrastado y basado en documentos. Lo que yo digo es basado en la transmisión oral, en la tradición familiar, en las vivencias. Es otra cosa complementaria. Y si difícil es demostrar esto, pues demostrar lo otro lo es más todavía. Bien. Aprovechando precisamente estos trabajos en la exposición, Francisco Rodríguez, el hijo del tío de la tiza, consigue comprarse un terreno al lado del canal del Tamarguillo de Sevilla, el famoso Tamarguillo. Toda esa zona pertenecía al conde de Nervión y a partir de los años 20 empieza a separarse en parcelas toda una serie de grandes territorios pertenecientes al conde de Nervión, en lo que se llamaba en aquella época el cortijo maestre-escuela. Lo primero que se segrega son unos terrenos que va a dar origen al actual barrio de Nervión. Luego otros terrenos que, cuando la Expo del 29, van a servir para generar lo que es la Gran Plaza y la barriada de Ciudad Jardín.
Luego, también son esos terrenos los que sirven para instalar la fábrica de Itasa, que en aquella época era una fábrica de textiles, incluso se fabricaba tela de seda en esa fábrica en aquellos años. Y una parte que queda precisamente entre lo que fue la fábrica de Itasa y lo que es la zona de Ciudad Jardín y Nervión, una parte se parcela y se venden las parcelas, creo que fue a 5 pesetas el metro. Mi abuelo compra una de esas parcelas, posiblemente aprovechando que había tenido algunas pequeñas ganancias en las obras previas al año 29. Y allí empieza a construir su casa. La casa de mi bisabuelo es una especie, o sea, de mi abuelo, es una especie de híbrido entre casa y chabola. Os explico cómo es. Tiene una fachada que es de ladrillo, que tiene puerta y una ventana. Una primera habitación, otra habitación detrás y otra más. Y entre medio de las dos últimas hay un rinconcito donde hay un pozo. Esa casa en un principio no tiene ni alcantarillado ni agua potable. Eso no tiene alcantarillado, agua potable y luz hasta los años 60. Los muros laterales de la casa están hechos de la siguiente manera. Con cajas de madera, de esas que tenían cuadraditos, de los refrescos y de la cerveza y de los vinos antiguos, pues coge cajas de esas de madera, las llena de tierra y las utiliza como ladrillo. Una vez que hace esos muros, pues arriba se ponen unos palos y se le ponen unas latas o unas uralitas. Pues esa es la casa del hijo del tío de la Tiza. Y allí van a vivir él con su mujer Pepa, que ahora lo diré. Pepa es hija del matrimonio que lo acoge. Allí van a vivir en matrimonio mi madre, mi padre, mi tía Isabel, su marido, mi tío Emilio, mi tío Rafael, que es hijo también de Paco, sería el nieto mayor del tío de la Tiza, que está fallecido ya, su mujer, y en aquella fecha yo no había nacido, pero allí vivían 5 hijos de mi tía Isabel, 3 hijos de mi madre, mis 3 hermanos, y 4 de Rafael. Fijaros qué cantidad de gente para 40 metros cuadrados, encima hechos con cajas de cerveza llenas de madera. Claro, en esa circunstancia eso no figura en ningún sitio como lo iba a encontrar Javier Osuna. Imposible. De todos modos, imposible. Bueno, entonces, visto esto, ya sabemos cómo están las circunstancias cuando ha muerto el tío de la Tiza y qué es lo que ha dejado detrás. Ahora vamos a ver qué es lo que ha podido pasar con la obra. Yo he llamado a la segunda parte de la charla Golondrinas en el barro. Yo conocía manuscritos del tío de la Tiza antes de yo sacarlo a la luz. Lo saqué a la luz expresamente en 1912, porque, como sabéis, es el centenario de su muerte. Anuncié que eso se había encontrado y se lo entregué a la persona que puede investigar sobre esos documentos, que es la que me ha demostrado a mí que ha investigado de una forma absolutamente seria sobre él y que va a buscar a musicólogos, a catedráticos de música, etcétera, para que interpreten y estudien esas partituras. Yo saqué a la luz una colección de partituras, 20 y tantas partituras, originales, manuscritas, del tío de la Tiza. Es el único documento original manuscrito que existe del tío de la Tiza. Que en su día pues se sacará un libro, se explicará. No quiero extenderme mucho en este tema porque yo tengo que respetar el trabajo de los investigadores que eso está en marcha. Entonces no es momento que ya hablarán ellos de eso y me invitarán y estaré con ellos en su momento. Pero que sepáis que eso se está haciendo. Le llamo golondrinas en el barro por lo que dije antes. Esos son rayitas con manchas negras, que son las golondrinas, y está todo lleno de manchones de barro. Y ahora os voy a contar un poco la historia de por qué eso es lo único que se ha salvado y qué ha pasado con las cosas del tío de la Tiza. Javier también me habló de esto, y yo lo he escuchado por otras vías, ¿no? Se hablaba de un baúl con los documentos del tío de la Tiza. Supuestamente en ese baúl debía de haber partituras, las letras de las canciones, sus obras de teatro, sus poesías, porque el tío de la Tiza no solo compuso tango y escribió la música de los tangos,
No, él también escribió obras de teatro, tuvo poemas, tuvo escritos de diversa naturaleza. De hecho, si se mira la hemeroteca antigua, en este libro vienen ejemplos de esa hemeroteca, hay periódicos antiguos de finales del siglo XIX, principios del XX, donde se anuncian obras en 3 actos, no sé cuánto, que son del tío de la Tiza, pero todos los librillos, todos los libros de las obras esas se han perdido, todos, que yo sepa. Bien, teóricamente debían de estar en ese famoso baúl del que más de una persona ha hablado. Yo lo he escuchado hablar de eso, pero no puedo precisar absolutamente nada al respecto. Yo sospecho más bien, que puede que algunas ya sean partituras, ya sean escritos, pudieron ser negociados por su hija Concha. Y puede que ello haya ocurrido tanto aquí como cruzando el charco. Y sé también otra cosa muy triste, y es lo que ocurrió horas después del alzamiento nacional. Ocurriría en la tarde, este hecho que os voy a contar, es la primera vez que lo cuento en público, es un hecho que ocurre en la tarde del 18 de julio de 1936. Como sabéis, en Sevilla es donde se da el golpe de Estado, digamos, ¿no? Allí es donde estalla la sublevación. Mi abuelo se encuentra trabajando, como todos los días, en la zona del centro de Sevilla, y es precisamente sobre el mediodía cuando empiezan los tiroteos y empiezan los problemas, ¿no? Sevilla cae en pocas horas. Mi abuelo sale corriendo de su puesto de trabajo hacia su casa en el Cerro del Águila, la casa esa de la que os he hablado, que poco a poco fue mejorando porque cambió una lata por una uralita, un tabique consiguió unos cuantos ladrillos de un derribo y así poco a poco fue cambiando. Yo nací en esa casa, yo no he nacido en ningún hospital, yo nací en esa casa. Cuando yo nací ya había más ladrillo que chapa. Bien, entonces él va directamente a la casa. ¿Y qué hace? Pues ese día es muy triste para Cádiz, porque Francisco Rodríguez va a coger los documentos de su padre, los va a quemar y los va a tirar al pozo. ¿Por qué? Pues por una razón. Era peligroso, según se me ha informado, en aquellos documentos había cosas peligrosas. Un registro de la Falange en casa de mi abuelo y encontrar esos papeles podría haber sido una cosa muy seria. Y aquí viene otra cosa que tampoco se ha podido documentar, pero que es cierta, y es que en algunos años de los últimos de la vida de Antonio Rodríguez, tío de la Tiza, en Sevilla, debió tener problemas con la justicia. Es muy curioso porque cuando en su obra Javier Osuna detalla perfectamente los años y los lugares donde estuvo en Sevilla, hay un paréntesis, concretamente. El paréntesis está entre 1905 entre 1906 y 1908. Ahí hay un paréntesis donde el tío de la Tiza no figura por ninguna parte. Sin embargo, sí figura en los patrones de 1905, como viviendo en la Plaza del Altozano, en Triana, y figura como luego en 1909 vive en las Atarazanas. Eso es una zona donde en la actualidad está la calle 2 de Mayo, la calle Arce. Es una zona que está cercana a donde está la Plaza de Toros. Y luego, finalmente, a partir de 1911, se muda a la zona de la Macarena, concretamente a la calle Corredurías, al número 6. La casa donde murió, donde vivió los últimos días de su vida, existe todavía, tal cual existía en aquella época. Esa casa está intacta todavía. Tiene un poquito de aspecto de deterioro, pero me imagino que en Sevilla no son conscientes de quién vivió en esa casa y que fue el último domicilio, que sería interesante que el Ayuntamiento de Sevilla lo conociera, ¿no? Porque debía dar una placa también en esa casa, ¿no?